¿verdad? Monilóficas, si ustedes quisieran llamarle así, pero pueden llamarle helechos, no hay problema. Los helechos, fíjense que es un grupo más o menos pequeño, no tiene, comparado con otros grupos, no es muy grande, tiene 12.000 especies, o sea, 12.000 helechos diferentes. Aquí en Guate nosotros tenemos alrededor de unos 800 diferentes de este grupo, digamos que estén reportados, digamos, en inventario, ¿verdad? Este grupo de plantas se volvió muy diverso, digamos, y prácticamente dominó la superficie de la Tierra en el periodo carbonífero, ¿verdad? Y actualmente este grupo de plantas, el 75%, ¿verdad? De la diversidad está presente en lugares húmedos de los trópicos. A eso me refiero, por ejemplo, sur de México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y Brasil, digamos. Eso es, digamos, el trópico americano, ¿verdad? También está el trópico africano, digamos, más o menos de la parte, la mitad de África hacia abajo, digamos, más o menos. Y también, digamos, algunas partes de algunas islas, digamos, como donde están las islas Fiji y todo eso, ¿verdad? Eso ocupa, digamos, áreas de trópico, áreas de mucha humedad y prácticamente la mayor cantidad de helechos está ahí presente. No quiere decir que no existan en otras áreas, ¿verdad? Pero la mayoría de helechos se encuentran ahí. ¿Por qué razón se encuentran en los trópicos húmedos? Pues ahorita les voy a contar por qué razón, ¿verdad? Y además de eso, otro dato interesante de estas plantas es que, miren, el 33% de las plantas de los helechos viven sobre las ramas de los árboles, ¿sí? O sea, no son plantas parásitas, eso no es así. Digamos, el término epífito significa vive sobre, nada más, pero no parasita, o sea, no se alimenta de la savia de la planta huésped. Entonces, los helechos son como las orquídeas, por ejemplo, son como algunos gallitos, digamos, esas plantas no son parásitas, sino que son epífitas. Entonces, los helechos, buena parte de ellos son epífitos, solo viven sobre las ramas de los árboles. Entonces, les quiero compartir con ustedes, perdón, un par de videos para que vean cómo es el ambiente, digamos, donde los helechos están presentes en mayor cantidad.
y ese mismo bosque, digamos, solo que ya adentro del bosque, ¿verdad? Ya dentro del bosque, pues miren ustedes cómo es. La persona que está ahí es mi esposa, se llama Elena, y alguna vez fuimos a este bosque de niebla, es un tipo de biotopo, digamos, lo que aquí es en la Sierra de las Minas, es un lugar precioso. Si alguno tiene la oportunidad de ir alguna vez, vayan, es un lugar muy, muy bonito, ¿verdad? Pues ella no es bióloga, no está en agronomía, pero digamos de todo lo que vio, pues yo le pedí que me hiciera que tratara de explicar qué fue lo que comprendió del lugar y pues se los quiero compartir porque digamos el punto de vista de ella es como abogada, digamos, de todo lo que vio y creo que es así más fácil, digamos, compartir la idea, ¿verdad? Con otro grupo de personas que no son personas que se dedican a estudiar plantas, digamos. Entonces se los comparto. Buenos días, soy Elena, soy abogada tributaria. Bueno, les cuento que estoy aquí en un bosque de lado. Cuando estudié la biología hace muchos años, estudié los bosques. Recientemente los refresqué con mi hijo de 6 años. Estuvo hablando un poco sobre los distintos tipos de bosques. Tengo un día de estar aquí y puedo decirles que no nos da con los pocos conocimientos profundos que pueda tener sobre la materia, de decirle que los bosques nublados se caracterizan porque tienen dentro de su vegetación muchos helechos, muchas plantas epífitas. Sí, cabrón. Plantas epífitas, hay muchos árboles muy altos que tienen ramas muy cerca de las copas, muy tupidas, con hojas muy pequeñas, que son capaces de atrapar el agua que está depositada en las nubes, que bajan hacia esas hojas de árboles. Creo que el hecho de que esas hojas se alimenten del agua, de la condensación, de esa agua de nubes, las convierte en atrapanubes. Por esa razón pareciera que el bosque en general es una suerte de invernadero. Los bosques son muy húmedos y pues, la humedad propicia que toda la materia orgánica que se forma para que los árboles caigan al suelo y alimentan, nutra a las plantas desde ahí, porque el suelo, por el contrario, es muy arcilloso, es rojo, y en algunos lados es amarillo. Creo que el suelo que así no tiene tantos nutrientes como los que le provee la materia orgánica que cae. Bueno, estaba haciendo la comparación de que cuando uno visita museos o zoológicos, incluso de países más ricos, encuentra como recreaciones de los bosques. Se le acercan un poco en el sentido de que tienen representadas las plantas que encontramos acá, pero la densidad del bosque solamente se aprecia esta parte. Gracias. Ok, entonces la idea era que vieran, digamos, desde arriba cómo bajaban las nubes a este lugar, ¿verdad? Prácticamente es cuestión de todos los días, bajan las nubes. Y segundo lugar, ya estando adentro del bosque, y que vean, digamos, que esas nubes, al penetrar el bosque, lo que están haciendo es dándole a humedad a todo lo que está ahí adentro.
regularmente en este tipo de bosques, digamos, la cantidad de lluvia que cae, digamos, en el invierno es el doble de lo que nos llueve aquí en la capital, ¿verdad? Pero adicionalmente a la lluvia que cae de forma anual, también, digamos, el roce con las nubes provoca otro tipo de lluvia que se llama horizontal, y es porque provoca adentro del bosque, solamente adentro, un goteo constante, digamos, porque las hojas están más frías. Las hojas de los árboles y de las plantas adentro están más frías, y cuando tocan la nube, esa humedad se condensa y empieza a gotear adentro del bosque. Pero no está lloviendo, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama precipitación horizontal. En fin, que digamos, estos bosques son súper húmedos. Entonces, una cuestión importante es que vean, digamos, que en estos tipos de bosques, digamos, la temperatura, que es, digamos, es frío, digamos, y además humedad, eso genera, digamos, un ambiente muy especial para este grupo de plantas que son los helechos. Entonces, les quiero mostrar que, por ejemplo, los helechos son plantas que no tienen semillas, o sea, no se reproducen por semillas, sino que se producen por medio de esporas, o sea, digamos, es como un polvo que sueltan, digamos, y que viaja, digamos, en el ambiente, y cada una de esas partículas, ¿verdad?, produce un individuo nuevo. El asunto es que, digamos, una sola hoja de un helecho puede generar miles y miles de esporas. Por ejemplo, en el helecho que ustedes están viendo acá, digamos, el tamaño de esta hoja más o menos tiene unos 10 centímetros. Digamos, después por la foto que se mira grande, pero en realidad son como 10 centímetros. Entonces, digamos, y están sobre el tronco de un árbol. Esas pelotitas de color rojo se llaman soros, digamos, y esas, digamos, son las estructuras reproductivas de las plantas. Estas. Entonces, una pregunta sería, ¿por qué necesitan tanta humedad, o por qué las condiciones de humedad generan que aumente la diversidad de estas plantas? Bueno, la razón es que las partículas o las esporas, digamos, que sueltan estas, digamos, aquí lo voy a exagerar en tamaño, digamos, las esporas que sueltan esos soros o esas estructuras reproductivas viajan en las gotas de agua que se generan por la humedad, por la nube. Entonces, digamos, en una partícula de agua de la nube se cuelga, digamos, una espora, y ahí viaja hasta que llega a un lugar, suponiendo, digamos, el tronco de un árbol, aquí, por ejemplo. El tronco de un árbol acá, por ejemplo, la espora germina, digamos, como una semilla, digamos, más o menos, y genera estructuras que van a ser femeninas y estructuras que van a ser masculinas también. Entonces, el asunto aquí es que las estructuras masculinas son como espermas. Entonces necesitan un ambiente acuático para moverse, o sea, tienen sus colitas y todo. Entonces, digamos, si no hay un ambiente húmedo, no hay un ambiente acuático, estos espermas o arquegonios, le llamamos nosotros técnicamente, no pueden viajar y no pueden fertilizar, digamos, la estructura femenina, entonces no se logra la fecundación. Y por esa razón es importante, digamos, la humedad, entre otras cosas. Aparte de eso, pues necesitan bastante humedad. Las hojas de los helechos, pues es bien variable, ¿verdad? La forma y el tamaño. Por ejemplo, esta que están viendo ustedes aquí tiene 30 metros de largo. Pueden imaginarse, este helecho, digamos, es como una enredadera que digamos, se sienta sobre toda la vegetación y crece y crece y crece, y es muy difícil encontrar dónde comienza y dónde termina.
estos helechos, estas hojas son bien grandes, digamos, largas, digamos. Estas hojas que están acá, digamos, lo que están viendo ahí es una sola hoja. No son varias hojas, es una sola hoja de un helecho gigante, ¿verdad? Eso pues, es una foto de un bosque aquí en Guatemala y pues prácticamente pues son hojas que pueden llegar a tener 5 metros de largo, 4 metros de largo, dependiendo, ¿verdad? De qué tan vieja sea la planta. Las hojas de estos helechos nacen así enrolladitos, digamos, y eso nosotros le llamamos circinado, ¿verdad? O sea, la forma en que nacen así enrollados, como lo que están viendo ustedes, como el manguito del violín, se le denomina circinado, ¿verdad? Ese es algo típico de los helechos, nacen enrolladitos, digamos. Y pues obviamente pues, los mangos de los violines son una copia, digamos, de la forma en cómo nacen estas plantas. Algunas veces se los comen, ¿verdad? Hay ciertos lugares como en Japón donde venden y se preparan, digamos, ensaladas en base a las hojitas tiernas de los helechos. Las hojas de los helechos pues, técnicamente se les llaman frondes o frondas, ¿verdad? Nosotros también le podemos llamar hojas, no importa. Y como cualquier hoja, pues va a tener un peciolo, digamos, una pequeña parte. Y si se dan cuenta ustedes en esta, todo esto que está aquí constituye la lámina o digamos o la parte de la hoja que hace la fotosíntesis. O sea, eso es una sola hoja, digamos. No son pequeñitas hojas unidas formando una, no. Es una sola hoja dividida nada más. De tal forma de que las hojas de los helechos pueden variar, miren, en la forma en cómo se dividen. Entonces puede generar una hoja así lisa, digamos, o una hoja bastante dividida como esta. Se lo digo por las texturas. Digamos, no es lo mismo en un espacio de diseño una hoja lisa que una hoja dividida, ¿verdad? Me imagino que en las reglas de diseño pues tienen que tener un equilibrio entre hojas lisas y hojas divididas, hojas arrugadas, etc. Entonces los helechos ofrecen esa variedad de texturas, digamos, en base a la división de las hojas. Y en este dibujito les muestro, ¿verdad? Si vamos en complejidad, digamos, de aquí para acá, ¿verdad? Empezamos con hojas que son enteras, lisas, y luego se van dividiendo más y más. Digamos, aquí se divide la hoja en un eje, y después aquí, digamos, va un eje, y luego dos ejes, o aquí un eje, dos ejes, tres ejes, etc. Entonces, las hojas de los helechos tienen esa particularidad que hay algunas que se dividen muchas veces y otras que solo, pues nunca se dividen, o sea, son enteras, lisas, u otras que se dividen una sola vez, etc. Entonces, eso es importante para tomarlo en cuenta en las texturas. Entonces, por ejemplo, estas, si se dan cuenta, pues son hojas simples, son lisas, ¿verdad? No están divididas. Aquí ya tenemos hojas, digamos, que se dividen una vez, ¿verdad? Aquí tenemos hojas que se dividen dos veces. Estas son hojas que se dividen hasta 4 o 5 veces, miren ustedes. Miren, entonces digamos la textura y la forma de la hoja cambia totalmente según la forma en que se divide. Entonces eso le da también a los paisajes o al ambiente del diseño otra sensación, digamos. Les había comentado a ustedes que los helechos se reproducen por esporas. Entonces, estas estructuras se llaman soros, aquí están, ¿verdad? Los soros. Y pues allí están esos contienen las esporas que sirven para su reproducción. Los tallos de los helechos se llaman rizomas, o sea, el rizoma no es para raíz, sino que es el tallo de los helechos, ¿verdad?
Las raíces son diferentes, digamos, el tallo es todo esto que está aquí, digamos, del tallo salen las hojas, digamos, y las raíces son unas cosas bien delgaditas que se miran aquí, se llaman rizoides. Entonces, digamos, los helechos sí tienen raíces, ¿verdad? Pero se llaman rizoides. Entonces, el rizoma es el tallo de los helechos. Y pues los rizomas o los tallos de los helechos pueden ser muy variados en formas y tamaños también. Entonces, por ejemplo, este que están viendo ustedes aquí es un tallo de 20 metros de alto. Es como un árbol, es una palmera, digamos, como una palmera. Prácticamente los helechos gigantes son las palmeras de estos bosques de niebla, digamos, ¿verdad? Porque pues pueden llegar a tener 20 metros y las hojas, como son grandísimas, todo eso en su conjunto da el aspecto como una palma, digamos. Hay tallos que son muy cortitos entre ellos y las hojas son pequeñas también y tienen la capacidad de cubrir por entero las ramas de los árboles, así como lo que están viendo ustedes en pantalla. Hay otros tallos, digamos, que digamos, las hojas están muy separadas entre ellos. Digamos, aquí hay una hoja y aquí está otra hoja, están muy separadas entre ellos, digamos. Pero, digamos, lo bonito de estas plantas es, tal vez no es tanto la hoja, sino es el tallo, el rizoma. Entonces, algunas personas cultivan estos rizomas y los cultivan de tal forma, digamos, que las macetas se cubren totalmente de estos tallos, ¿verdad? Y ese es el atractivo, digamos, de las plantas estas. Otros rizomas o tallos son como chiquititos, enanitos, digamos. O sea, no llegan a ser mayores de 50 centímetros de alto. Entonces, digamos, son tallos enanitos, digamos. Pero tiene la particularidad que las hojas que crecen sobre de ellos crecen en forma como de corona. Entonces, este tipo de helechos le gusta mucho a la gente para diseñar ambientes, digamos, para ocupar bastante área, siempre y cuando tengan sombra, digamos. Fíjense que las estructuras reproductivas de estas plantas, pues, pueden cambiar en forma, no solamente son redonditos, ¿verdad? Regularmente están en la parte de atrás de las hojas y pueden variar, digamos, según, digamos, las estructuras que los protegen. Pueden tener estas como tapitas, por ejemplo, ¿verdad? Que nosotros técnicamente le llamamos inducios, ya son unas como tapitas que protegen esa estructura. Y a veces esas estructuras o esos soros pueden estar en la orilla de las hojas, o pueden ser largos como estos, miren, pueden ser larguitos, o simplemente, digamos, pueden, digamos, estar en todo el margen de una división de la hoja, o ocupar, digamos, de manera continua los márgenes, ¿verdad? de las hojas. O pueden estar adentro de estructuras como que si fueran copa, como que si fueran pichelitos adentro de las copas, pueden estar de una copita, digamos, está hasta el fondo, está esa estructura reproductiva. Entonces, es bien variable. Se los cuento a ustedes porque, digamos, estas estructuras ayudan mucho a separar o diferenciar unos helechos y otros, ¿verdad? Porque, digamos, sería muy difícil separar, digamos, 800 o 1000 especies de helechos solamente con verlos, ¿verdad? Primero hay que revisar las estructuras reproductivas, ver la forma de los tallos y otras estructuras por ahí, digamos, la forma de las hojas, etcétera, y conjugar todo eso y uno sabe qué tipo de helecho es. Algunos soros logran cubrir toda la superficie de la parte trasera de las hojas. Entonces, también, ¿verdad? La variabilidad es grande.
O algunos otros llegan a hacer de tal forma, miren, que forman como racimos. Uno pensaría que son flores, ¿verdad? Porque están en racimos, pero no, ¿verdad? Son estructuras reproductivas que producen esporas. Entonces no son flores. Entonces aquí les resumo, digamos, en dibujos, digamos, las formas y cómo uno podría encontrar estas estructuras de los helechos. Los helechos también tienen escamas, o sea, digamos, dentro de su ornamento, digamos, tienen las escamas. Son hojitas pequeñitas, digamos, hojas, ¿verdad? En realidad no son hojas, ¿verdad? Pero son como hojas que le sirven a los helechos como para protegerse. Digamos que los insectos no se coman, digamos, los tallos, que los insectos no se coman las hojas nuevas, que no se coman las estructuras reproductivas. Entonces todas estas escamas se depositan encima, digamos, como para una capa protectora. Entonces vean ustedes, las escamas pueden formar colores bien bonitos. Entonces, por ejemplo, ese color rojo, digamos, en este tronco de helecho, en este tallo, rizoma, digamos, es de un helecho gigante, ¿verdad? Y se mira rojo. Y en este otro se mira de color blanco, y eso es por las escamas, ¿verdad? Entonces, también las escamas pueden generar una decisión de diseño, ¿verdad? Porque le da color a estas plantas. En esta imagen que les muestro acá es una imagen de internet. Pueden ver ustedes este paisaje y todo lo que están viendo son helechos. O sea, media vez esté debajo de los árboles, ¿verdad? Es la parte interna del bosque. Y vean ustedes, pues todo lo que está ahí son helechos, diferentes helechos, ¿verdad? Entonces, esto es un bosque de montaña, digamos, un bosque de nieve, y ahí hay helechos. Esta imagen es del biotopo del Quetzal, y lo que están viendo ustedes, la mayoría de las cosas son helechos, ¿verdad? Esta imagen que están viendo ustedes aquí, digamos, esto sí está retocado, digamos, está diseñado. Digamos, esto que están viendo es un bosque, pero todo el suelo del bosque, miren ustedes que son helechos enanitos, son los que desarrollan hojas en corona, entonces le cambió el paisaje, digamos, a la parte interna del bosque. Los japoneses tienen un gusto muy especial por los helechos y por los musgos. Entonces, digamos, en sus jardines, digamos, utilizan bastante musgo, ustedes lo logran ver aquí. Digamos, es una cosa bien difícil cultivar musgo, yo he probado y requiere mucho cuidado, la verdad. Pero pues ellos son expertos en esto. Y aquí hay helechos, miren acá, hay helechos aquí, ¿verdad? Digamos, poquitos, digamos, porque ellos son minimalistas, ¿verdad? Entonces, poquitos helechos, musgos y, digamos, alguna planta con flor por ahí o una conífera, y con eso tienen, digamos, ellos usan mucho piedras y todo eso, con un significado definitivamente, y logran generar pues, unos jardines preciosos. Este caminamiento no sé si alguien tiene abierto el micrófono por ahí. Ok, gracias. Este caminamiento, vean ustedes, digamos, el lado de la sombra y de la humedad tiene helechos. Entonces, digamos, ese sería este lado. Miren dónde está todo este grupo de plantas, digamos, todo esto son helechos. Digamos, toda la decisión en el diseño aquí fue agregar helechos. Si alguno de ustedes ha ido, digamos, a Lirtra, allá en Reu, hay algunos lugares donde tienen incluidos helechos, digamos, lugares donde se sabe que va a haber sombra y humedad, digamos. Algunos helechos sí soportan la luz, digamos, pero no es la mayoría. Son algunos, ¿sí? La mayoría de los helechos les gusta, digamos, la media sombra o la sombra completa y la humedad.
Este es otro paisaje donde ven ustedes que es un bosque de coníferas, digamos, de pinos, digamos, estos árboles. Y abajo, el suelo, pues lo modificaron todo, ¿verdad? Y cultivaron musgo y pues obviamente helechos, ¿verdad? Y pues aquí hay un camino bien definido, bien bonito, digamos, se nota que está bien estructurado y pues hay inversión de dinero en todo esto, ¿verdad? Y pues eso le da un aspecto diferente al lugar. El hecho que están viendo ustedes aquí parece palma, ¿verdad? Son los famosos helechos gigantes. Y vean ustedes, ¿verdad? Que tienen los troncos, digamos, o los tallos, los rizomas, son gruesos, ¿verdad? Y parecen palmeras. Fíjense que este tipo de helechos, como estos son los tallos, también tienen la particularidad que toda esta, digamos, el revestimiento de los tallos se llena de raíces. Y estos helechos tienen la capacidad de absorber la humedad que les llega, digamos, del ambiente, ¿verdad? De la nube, digamos, y las raíces que salieron en el tallo la logran absorber. Entonces estos helechos están adaptados a media vez baja la nube, absorben humedad, ¿verdad? Y pues obviamente no pueden vivir si no tienen un ambiente de humedad. Entonces, cuando uno diseña con plantas como estas, uno debe de tomar en cuenta la humedad. Y entiendo, digamos, que dentro de las decisiones del diseño, el agua es un factor limitante, ¿verdad? Que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, a veces se puede, a veces no se puede. La mayoría de las veces, a menos que uno esté en un lugar donde naturalmente haya humedad, entonces sí se puede hacer esto, digamos. O sea, diseñar grandes áreas con helechos. Por ejemplo, un ambiente como Cobán, digamos, es un ambiente que sabemos que baja el chipi-chipi, ¿verdad? Y está la humedad, es un ambiente de helechos, es un ambiente de orquídeas, etcétera. En esta época, digamos, o en enero, febrero, a diciembre, noviembre, todo eso está, digamos, frío, húmedo, bajan las nubes, etcétera, digamos. Entonces, estas plantas son importantes. También estos helechos, miren, logran, ya cultivados, digamos, en macetas grandes, pues forman parte también, ¿verdad?, de lugares interiores. Miren, ¿verdad? Los helechos gigantes sí los venden acá, en los viveros, ¿verdad? Pues son muy caros, ¿verdad? Un helecho pequeñito, más o menos 800 quetzales cuesta cada uno, ¿verdad? Y pues el valor me imagino que se da también en parte porque el tiempo que se tardan en crecer pues es un poco tardado, digamos, es como un árbol, entonces tardan varios años en crecer. Muy bien, no sé si hay preguntas por el momento. ¿Una consulta? Sí. Cuando se tiene el hecho de que producen una cierta cantidad de raíces, eso al tener diversidad de helechos no interfieren o no se mueven por tener demasiadas raíces. Aunque generen muchas raíces por la humedad, ¿decís vos? Sí, porque eso produce una humedad interna y abajo de ellos por tener tanta sombra, ¿no? Pues no, en realidad no genera problemas, digamos, que desarrollen raíces. Yo creo que mejor todavía porque, digamos, tiene uno mayor probabilidad de que salgan más hojas. Entonces uno puede ya tener, digamos, la opción de escoger qué hojas deja y qué hojas quita, digamos. Entonces, sí se pueden podar, eso es lo que te quiero decir.
digamos, puedes podar las hojas, ¿verdad? Y si tenés mucha raíz, por la humedad, tenés alta producción de hoja y escoger las mejores para que se miren más bonitas. Entonces, pues, pienso que no es un problema. No sé si esa era tu pregunta. Sí, está, gracias. Ok, ¿alguien más? Sí, Isabela. En los bosques de Petén se puede encontrar variedad de helechos, sí, ¿verdad? La abuela. Sí, fíjese que, de hecho, en todas las áreas, bueno, en todos lados hay helechos. Lo que cambia es la cantidad o la diversidad de helechos que uno puede encontrar según el ambiente o el clima. Entonces, por ejemplo, si usted se va allá tipo Biotopo El Quetzal, va a encontrar muchos diferentes. Si viaja, digamos, a Petén, sí va a encontrar, pero la cantidad de la diversidad baja. Como a las 10 se fue. Y digamos, es menor, porque digamos, ahí ya es, digamos, es un bosque estacional, digamos, no es, sí es húmedo, pero digamos, solo algunos meses. Y es muy cálido, entonces la diversidad de helechos cambia. Es menor, ¿verdad? Pero sí hay. De que hay, yo he visto bastantes también, ¿verdad? Ahí, pero es mucho menor la diversidad que en un bosque de montaña. Incluso he encontrado helechos en el rancho. O sea, digamos, ahí donde hay cactus y todo, en los lugares donde hay sombra, miren, ahí están, crecen. Entonces, media vez encuentran un lugarcito húmedo no quiere que todas el grupo de estas entonces son un grupo de plantas que abarcan no solamente las que tienen conos, sino algunas otras que tienen una particularidad que les voy a explicar en un momento. Entonces, digamos, la mayoría de gimnospermas sí tienen conos, ¿verdad? Entonces, los conos son las estructuras femeninas. Y este polvito que ustedes miran aquí, pues obviamente pues, es la estructura masculina, porque es el polen, ¿verdad? Entonces, la estructura masculina, digamos, son las esporas masculinas. Y adentro de cada una de estas escamitas que ustedes miran aquí en este cono, adentro de cada escama está una semillita. Entonces, la diferencia que uno encuentra aquí es que las semillas o los, digamos, antes de ser semilla, pues fue un óvulo. Los óvulos de estos conos están desnudos, o sea, no están protegidos. Eso quiere decir de que no hay nada que los tape, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman gimnospermas, o sea, digamos, esperma es semilla, o sea, semillas desnudas. Entonces, digamos, levantan la estamita y ahí está la semilla. Esa es una cosa, esa es la diferencia grande entre una planta con flores. Las plantas con flores tienen frutos, digamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta época tenemos los mangos, digamos, rico comerse un mango, ¿verdad? Entonces, adentro del fruto del mango está la semilla, ¿verdad? Entonces, ese fruto está envolviendo a la semilla. Entonces, es el fruto que antes fue un ovario, es una estructura reproductiva que protege a la semilla. Entonces, en las gimnospermas, las semillas no están protegidas, están totalmente desnudas. Entonces, aquí no hay flores, eso es lo que les quiero decir.
¿verdad? No hay flores, sino que prácticamente tenemos que las estructuras reproductivas regularmente se llaman, aquí se los coloco, se llaman estróbilos. Se llaman estróbilos, o sea, los conitos, los conos se llaman técnicamente estróbilos, pero ustedes le pueden llamar conitos si ustedes quieren, ¿verdad? Entonces van a encontrar, digamos, en la literatura, pues esta palabra que son estróbilos. Todas estas familias que están aquí, estas son familias de plantas que pertenecen a este grupo de gimnospermas. Todas las tenemos en Guate, solo que no todas son de Guate. Por ejemplo, la familia de los pinos, sí la tenemos en Guate. Esta familia que está acá son los pinos de Sudamérica, digamos. No está presente en Guate, pero sí tenemos. Los viveros no la venden. Esta familia la tenemos aquí en Guate, Podocarpus. Los viveros venden estos Podocarpus. Cipreses, la conseguimos cipreses, ¿verdad? Casi en todos lados. Esta familia es muy rara, digamos, ¿verdad? Es muy restringida el área donde crecen algunos arbolitos, ¿verdad? Entonces esta planta está en extinción, digamos, para nosotros. Esta familia la tenemos en Guate, ¿verdad? Solo, digamos, no toda la diversidad que se ven en los viveros, pero sí algunas. Esta familia no la tenemos en Guatemala, es de desiertos, y los guingos sí las tenemos aquí en Guate, digamos, pero es en viveros nada más porque vienen de la China. O digamos el primer material genético que tuvimos, pues venía, o las semillitas venían de un árbol chino. Entonces, las estructuras femeninas, pues son los conos. Miren, estos son los conos de los pinos, por ejemplo. Miren, esta es la estructura femenina de este grupo de los Podocarpus, ¿verdad? Esto que están viendo aquí, ustedes, ese es el óvulo, digamos. Aquí no hay ovario, sino que solo es un óvulo desnudo. Y solo eso es toda la estructura reproductiva, un óvulo y se acabó. Esta cosita roja es una carnosidad nada más. Entonces, digamos, este óvulo se convierte en semilla y da lugar a individuo nuevo. O sea, no hay un fruto, no hay nada. Entonces, por eso se llama gimnospermas, óvulos desnudos. Este es un fruto de unas araucarias, ¿verdad? A estas plantas se les llama así, digamos, por una etnia que vive en Chile, que son los araucarianos, ¿verdad? Entonces los bosques, muchos bosques de Chile son de araucarias. Desde Costa Rica hacia abajo, en América del Sur ya no hay pinos, ¿verdad? Sino que pues, las especies cambian, ¿verdad? Entonces, digamos, allá en América del Sur tenemos araucarias, ¿verdad? Las araucarias. Aquí tienen ustedes las estructuras de los cipreses. Digamos, técnicamente les llamamos gálgulas, digamos. Pues adentro de estas estructuras, pues ahí están los óvulos que se convierten en semillas, digamos. Esto que están viendo ustedes en verde parecieran que son las hojitas, pero no. Lo que resulta acá es que todo esto son tallitos, y eso sí, los tallitos están como vestidos con muchas hojas de 2 milímetros de tamaño, 2 milímetros. Miren, esta es una regla, y miren, 2 milímetros. Entonces, ese es el tamaño de una hoja de un ciprés. Entonces, todo lo verde que nosotros miramos en los cipreses son miles de hojas que están cubriendo tallitos. Entonces, con una lupa así se logran ver las hojas verdaderas de los cipreses. Esta planta, ¿verdad? Que está acá es un taxus, lo tenemos en Guate. Y miren aquí está el óvulo. Miren esta parte del centro, digamos, y lo que se mira de color rojo es una carnosidad nada más. Entonces, esto es el óvulo, y todo eso es la estructura reproductiva. Un solo óvulo que se convierte en semilla y se acabó. Entonces, es una semilla totalmente desnuda.
¿sí? Esta planta pues está restringida, digamos, a la cima de los cerros, en bosques de montaña, tipo Sierra de las Minas, ¿verdad? Son unos poquitos individuos los que tenemos aquí en Guatemala, y en algún tiempo eran muy codiciadas estas plantas porque la corteza se utiliza para cáncer de mama y cáncer de cervix, y digamos en el mercado negro vendían las cortezas, pero se morían los árboles, ¿verdad? Porque les quitaban toda su corteza. Total que ahora la ciencia ha avanzado, ya no se está comprando en el mercado negro la corteza de este árbol, digamos. Entonces, los poquitos de que tenemos, digamos, allí están, ¿verdad? Es un árbol chiquito, parecido a un pinabete, digamos, solo que cuando uno lo mira pareciera que fuera un pinabete enano, digamos. Uno piensa que es un pinabete que va en crecimiento, que si no, ¿verdad? Es una planta diferente. Entonces, ¿cómo lo logra distinguir uno? Pues sencillamente cuando uno mira la estructura reproductiva, mira que tiene solo un óvulo y se acabó con esa carnosidad roja. Y en cambio los pinabetes, si alguno de ustedes ha visto las estructuras, son conos, tienen conos, ¿verdad? Entonces es bien diferente. Las cicas, miren ustedes, ¿verdad? Son como, las cicas son del grupo de las gimnospermas, es como decir las palmas. Sí, entonces las cicas son como, parecen palmas, parecen. Entonces miren, cada una de estas pelotitas de color naranja es un óvulo. Miren, este es un óvulo. Aquí no hay ovarios, no hay frutos tampoco, sino que los óvulos están así al descubierto, digamos. Entonces, de estas plantas tenemos plantas masculinas y femeninas. Entonces, las femeninas muestran o tienen al desnudo sus óvulos, digamos, y las masculinas tienen sus estructuras así en forma de cono. Pero igual, ¿verdad? Parecen palmas. Esta es una efedra, digamos, que crece en los desiertos de México. ¿Verdad? Algunas personas la utilizaban, digamos, porque es una planta estimulante, y bueno, la comercialización de esto está prohibido, digamos, por el contenido químico de la planta, digamos, que no es tan fuerte como la cocaína, pero igual es estimulante. Y lo que están viendo aquí al lado, miren, ahí está el óvulo, un solo óvulo, y eso es todo. Parecen flores, pero no son flores. Es un óvulo nada más, desnudo, que está esperando, digamos, a que llegue un grano de polen y lo fertilice. Estos son, digamos, esta es la estructura masculina de esa misma planta, digamos, donde se producen los granitos de polen, ¿verdad? Y aquí miren ustedes los gingos, ¿verdad? Que es una planta medicinal, le venden a uno frascos, digamos, con pastillas de gingo para mejorar la circulación de la sangre en el cerebro, mejorar cuestiones cognitivas, ¿verdad? Este es un óvulo y este es otro óvulo desnudo, ¿verdad? No hay fruto, no hay nada que lo proteja. Y esta es la estructura masculina, ¿verdad? Y las hojas obviamente forman como un abanico, digamos. Algunos viveros tienen gingos, digamos. Digamos, yo he visto en el vivero Botanic, que está aquí en el periférico, la Universidad de Loa en Guatemala tiene gingos sembrados. Total que, digamos, sí tenemos gingos aquí en Guatemala, digamos, solo que no es muy abundante, digamos. Es una planta china. Y pues tenemos la familia de los pinos, digamos. Las dos más importantes, pues ustedes las conocen. Tenemos los pinos, que en Guate tenemos como unas 13 especies diferentes. Y tenemos los pinabetes, digamos, que tenemos una especie de nosotros, que es Abies guatemalensis, digamos, para nosotros es una especie endémica, digamos, solo en Guate hay. Entonces, digamos, nuestros pinabetes están bien cuidados, digamos, es prohibido comercializar con ellos a menos que ustedes compren como marchamo, ¿verdad? Ustedes lo han de haber visto para Navidad, ¿verdad? Un arbolito su marchamo. Si los agarran ustedes con una ramita, con una coronita, o con un arbolito que no tiene marchamo, pues la penalización es cárcel, digamos.
Entonces, si se dan cuenta, pues tanto los pinos como los pinabetes tienen conos. Es la planta que les contaba, ¿verdad? Que sirve para cáncer, ¿verdad? Este es un conito de un pino. Algunos pinos son llorones. Le decimos llorón a una planta que sus hojas las tiene viendo hacia abajo, hacia el suelo. Entonces da como la apariencia de que está triste, digamos, ¿verdad? Algunas gimnospermas tienen ese aspecto, es bien particular, es bonito, se mira bien bonito. En Japón, pues cultivan las ramas de los pinos. Miren estas ramas que son de pinos que tienen muchos años de tenerlos en cultivo. Digamos, lograr que una rama se extienda, digamos, toda esta longitud, pues lleva muchos años y prácticamente forma parte, digamos, de la tradición japonesa, digamos. Aquí tenemos otra ramita de pino, ¿verdad? Que está cultivada. Estos son los conos de los pinabetes. Miren, este es un árbol llorón, es un pino, digamos, no está presente aquí en Guate, ¿verdad? Este es un pino europeo, pero ya viéndolo de cerca, miren, aquí están los conos, miren, digamos. Y a esto le llamamos llorón también, miren, todas las hojas están viendo hacia abajo, entonces es una planta llorona, miren, solo la planta, digamos, la planta solita en este lugar es suficiente, digamos, para darle un paisaje bonito. En México los pinabetes se llaman avis religiosa, ¿verdad? Eso es lo que ellos tienen allá. Y con nosotros aquí en Guate, pues es avis guatemalensis, ¿verdad? Entonces allá cultivan los pinabetes para Navidad y nosotros también cultivamos aquí para Navidad. Algunos podocarpus se podan, digamos, para darles formas y pues generar algún tipo de paisaje especial. ¿Verdad? Otros podocarpus se utilizan simplemente para hacer setos. Entonces toda esta pared, digamos, que está aquí, miren, es de podocarpus, ¿verdad? Entonces aquí hay varios arbolitos juntos, ¿verdad? Que están trabajados durante muchos años para dar este aspecto como de pared. Estas son cicas. Entonces, si se dan cuenta ustedes, parecen palmas, ¿verdad? Pero no son palmas porque tienen los óvulos desnudos. Entonces, digamos, si uno tuviera confusión, pues solo mira la estructura reproductiva y ya sabe que están viendo cicas. Estas plantas soportan la sequía. Entonces, digamos, crecen sobre rocas en lugares algo calientes y de poca humedad. Entonces son plantas especiales para sequía. Entonces aquí tenemos, digamos, cicas en la casa, seguramente ustedes han de haber visto, ¿verdad? En muchas casas aquí en Guate hay cicas. Incluso dentro de una planta hermana de estas cicas son las samias, ¿verdad? Estas que están acá. Las cultivamos también en Guate y exportamos a Europa samias. Y en Guate tenemos samias, digamos, que son silvestres, muy bonitas, por cierto, ¿verdad? Y pues en la costa sur hay viveros que se dedican a producirlas para exportar. Los ahuehuetes o los árboles de la noche triste, digamos, de la historia de Pedro de Alvarado, pues son parte también de los árboles que nosotros tenemos de forma natural en Guate. Son llorones, las ramas están extendidas hacia abajo, digamos. Huehuetenango precisamente se llama así, ¿verdad? Por los ahuehuetes, digamos, por estas plantas que se llaman taxodium, ¿verdad? Y pues son árboles que llegan a ser grandes, pero llorones, digamos. Entonces son bonitos, ¿verdad? Y llegan a dar un buen aspecto. Los cipreses, ¿verdad? Que nosotros básicamente los utilizamos, nuestro ciprés silvestre lo utilizamos para madera nada más, digamos, o para algunas áreas, digamos, para donde pasa carretera o algo, ¿verdad? Pero no lo utilizamos para paisaje, digamos.
a algunos paisajistas o a algunos no les gusta la forma que toman los cipreses, digamos, pero digamos bien cultivaditos y digamos un ciprés solito, bien cultivado, etcétera, pues puede tomar una forma muy bonita. Aquí hay cipreses, miren, que son como delgaditos, digamos, estos no son de nosotros, son de otros países, pero igual los venden en viveros y son columnares, digamos, así como estos, miren, y pues son cipreses, ¿verdad? Que forman columnas, ¿verdad? A este que miran aquí como verde claro le dicen ciprés limón, pero no es un ciprés, es otra planta que se llama Camesiparis, digamos, pero también la venden en los viveros aquí en Guate, ¿verdad? Y entonces es fácil conseguir de estas. Aquí en Guate no tenemos de estas que se llaman cuningamias. Yo las he visto en Florencia, pero alguien las ha de haber llevado en el casco de la finca. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, yo. Bueno, con la planta o el árbol, mejor dicho, que acabo de enseñar anteriormente, esos son los que también se les llaman cipreses italianos, ¿no? No estoy seguro. En los viveros le llaman ciprés limón. No sé si serán los italianos. La verdad, no les sabría decir. Bueno, muchas gracias. Vaya. Tal vez solo para aportar, a los columnares son a los que suelen decirles también italianos. Estos. Sí, esos son algo parecidos. Bueno, sí, me imagino que este es porque está dentro de la tradición de la jardinería en Italia, digamos, los jardines italianos, sí. Sí, en la Toscana y toda esa área. Ok, sí. Ok, gracias, yo no sabía, gracias por la información. Esta planta que están viendo aquí le dicen cipresillo. Esta crece en la cima de los Cuchumatanes. Si alguien ha ido a los Cuchumatanes, en la parte planita de hasta arriba, es un paisaje preciosísimo, es bien diferente. Uno no está acostumbrado a ese paisaje. Digamos, no es lo común que miramos en el día a día. Pues estas plantas crecen allí, digamos, y parecen cipreses, solo que son mucho más pequeños, ¿verdad? Pero digamos, su estructura reproductiva se parece a la estructura reproductiva de los cipreses. Son bien bonitos. La gente en los Cuchumatanes utiliza la madera de estas plantas para hacer como tejas para sus techos, ¿verdad? Pero nosotros también aquí ya los tenemos en extinción, digamos, porque ya no nos abundan mucho. Prácticamente solo hay en los Cuchumatanes y en la frontera con México, digamos, en Tongo y Tenango, tenemos de estos juníperos, pero digamos es otra especie diferente a la que crece en los Cuchumatanes. Entonces, en Guate solo tenemos 2 sitios donde hay de estos arbolitos juníperos y son poquitos, ¿verdad? Entonces, para nosotros, digamos, son plantas que vale la pena reproducir y tenerlas, digamos, dentro de los jardines o los proyectos, porque son plantas que en algún momento estos ambientes van a desaparecer, digamos, ¿verdad? Porque pues, entre más personas hay, pues los ambientes cambian, ¿verdad? Se quitan los árboles, etcétera, ponen áreas de cultivo o colocan casas, yo no sé, y desaparecen los ambientes. Hay juníperos que son enanos y funcionan como cubresuelos. Entonces, digamos, lo que están viendo ustedes acá, digamos, también lo consiguen en los viveros, vean. Nos venden cubresuelos de este tipo y ¿cómo es que se llama? Digamos, para que llegue a cubrir un área como esas, pues sí se tarda algunos años. Digamos, una sola planta puede tardarse tal vez unos 10 años en cubrir un área así. Pero, digamos, lo bonito de estas plantas es que no crece hacia arriba. Digamos, no hay un tallo que se vaya hacia arriba, sino que prácticamente siempre están como arrastrándose en el suelo, digamos. Entonces, estos juníperos son muy bonitos. Y pues en esta imagen, pues es un jardín japonés donde pues el gusto por las coníferas
los musgos, los helechos, pues se notan en el lugar, ¿verdad? Entonces, con este grupo de las coníferas, pues esto es lo que les tengo, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta antes de entrar a plantas con flores. Todo claro. Ok, bueno. Entonces, vean, cuando a nosotros nos hablan de plantas con flores, digamos, el nombre técnico es este, angiospermas. ¿Sí? Angiospermas significa semillas protegidas. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿protegidas con qué? Entonces, son, digamos, semillas, si estamos hablando de semillas, entonces es semillas protegidas por un fruto. Entonces, las plantas con flores producen frutos. Y digamos, antes de que se forme el fruto hay un ovario. Entonces, en la imagen que están viendo ustedes acá, ustedes dirían, bueno, una planta con flor se distingue porque tiene pétalos y tiene sépalos, o sea, cáliz y corola. Pero no, hay muchas plantas que no tienen pétalos y no tienen sépalos, o sea, no hay cáliz ni corola, lo único que tienen son estructuras reproductivas. Y no por esa razón dejan de ser plantas con flores. Entonces, digamos, la característica principal de una planta con flor es precisamente la presencia del ovario, ¿sí? Entonces, adentro del ovario hay un óvulo que está protegido por ese ovario. Y ese ovario, ¿verdad?, cuando ya está fertilizado, se convierte en fruto. Entonces, digamos, esa es la característica principal de una planta con flor. Digamos, no es la presencia de pétalos, ni de sépalos o cáliz y corola, ¿no? Es precisamente el ovario, ¿sí? Eso es lo que la hace diferente de todas las otras plantas. Entonces, las plantas con flores no son iguales a las gimnospermas o las coníferas, tampoco son iguales a los helechos, ¿verdad? Todo eso es diferente porque la estructura reproductiva femenina es un ovario. Eso es lo que la hace diferente. Entonces, pues como todos saben, las flores tienen sus pétalos, sépalos, los estambres, el ovario con su estilo, etcétera, ¿verdad? Eso es, digamos, típico de una flor. Ahora bien, fíjense que siempre les muestro que, digamos, las plantas con flores se dividen en 4 grupos. Digamos, antes nos enseñaban que eran monocotiledóneas y dicotiledóneas, pero no es así. Actualmente ya no se da eso. Hay 4 grupos. Un grupo que se llama Ana, digamos. Ese nombre lo tiene, digamos, porque cada letrita es la inicial de un grupo de plantas en particular, ¿verdad? Entonces, los 3 grupos, Ana, ¿verdad? Aquí hay un grupo, N, y esta A, y cada una de estas letritas representa un grupo, entonces, digamos, al unirlas forma Ana, digamos, así le llaman. Entonces, este grupo es un grupo de plantas que tiene bastante características ancestrales. Las magnólides, estas que están acá, pues también es un grupo que tiene también bastantes características ancestrales. Y las monocotiledóneas y las verdaderas dicotiledóneas, no sé si miran la palabra EU significa verdadero, entonces las verdaderas dicotiledóneas. Entonces, tenemos estos 4 grupos que están acá. Ninguna de las plantas que pertenecen a cualquiera de estos grupos es más primitiva o más evolucionada que otra, digamos, en términos de evolución, digamos. No tenemos plantas primitivas y evolucionadas, son conceptos que desaparecieron hace 20 años. Es un concepto que desapareció hace 20 años, digamos. Lo que sabemos actualmente es que hay plantas que sí tienen bastantes características ancestrales, pero también tienen características que son actuales. Entonces están mezcladas, digamos. Entonces, por muchas características ancestrales que tengan, también tienen características actuales.
Entonces no podemos llamar a una planta primitiva o evolucionada, ¿sí? Entonces, digamos, yo le contaba al grupo anterior que eso de primitivo y evolucionado nos afectó mucho a nosotros hace muchos años, porque cuando se empezó a manejar el término, digamos aquí en Guatemala, teníamos dentro de nuestros grupos étnicos teníamos lacandones. Y pues los lacandones, si ustedes buscan en la historia, algunos los tomaron, los llevaron a la Aurora, al parque, pensando que era gente primitiva, pero definitivamente no. Lo que provocó eso es que todo, digamos, la población lacandona migró a México y ahora viven allí, digamos, entonces nos quedamos sin lacandones, digamos, huyeron, digamos, por la forma en que se les trató, ¿verdad? Y pues con justa razón se tuvieron que ir. Entonces, digamos, eso primitivo y avanzado no existe. Digamos, eso no, con cualquier ser vivo que viva hoy no existe primitivo y avanzado. Muy bien, voy a comenzar con las monocotiledonias. Si ustedes quieren construir un paisaje tropical, piensen en monocotiledonias. Las monocotiledonias son bien especiales, digamos, porque muchas son de lugares muy húmedos y calientes. Entonces, por ejemplo, pueden pensar ustedes, digamos, en las heliconias. Hay muchas plantas que tienen hojas parecidas a los plátanos, digamos, que la variedad de plantas es muy diversa. Entonces tenemos heliconias, hay calateas, hay otras plantas que les voy a mostrar. Entonces, estas plantas, este grupo de plantas que tiene hojas de esta forma, digamos, las flores son bellísimas, son hermosas. Miren, las heliconias, perdón, estas las tenemos aquí en Guatemala. Y vean que lo atractivo de estas plantas son esas brácteas de color rojo, digamos, no son flores, sino que son unas hojas que están protegiendo las flores que están adentro de cada una de esas estructuras. Entonces, digamos, lo bonito de estas plantas son sus brácteas o esas hojas de color rojo con puntitas amarillas. Estas musas, estas sí son bananos y son plátanos, digamos. Plátanos y bananos, ¿verdad? Una se llama musa paradisíaca y la otra sapientum. O sea, musas se llaman, es el nombre técnico de los plátanos y los bananos. Aquí pueden ustedes ver unas pencas de banana, digamos, que están empezando a salir. Las musas bien cultivadas y así, digamos, en un ambiente, digamos, paisajístico, digamos, con propósito de paisaje, se miran preciosos, de veras. Una planta de banano, una planta de plátano, porque, digamos, ese aspecto tropical que le da al lugar es muy bonito. Lo que sí no tiene, digamos, tan llamativo son sus flores, porque son así como verdes, blancas, no tienen colores llamativos, pero, digamos, el aspecto de la planta sí. Lo único es que estas plantas generan bastantes hijos, entonces, digamos, los hijos salen de forma natural, digamos, a la par de la planta madre. Entonces, digamos, la reproducción es no sexual, digamos, sino que la reproducción es como vegetativa, digamos, porque le salen hijos por los lados. Entonces, aquí logran ver ustedes esta plantita chiquita, ¿verdad? Es un hijo de la planta que está aquí, ¿verdad? Entonces, hay que estar cuidando esa parte, digamos, del paisaje si se quiere utilizar estas plantas, ¿verdad? Pero igual son muy bonitas, las hojas son preciosas, grandes. Están las aves del paraíso, las estrelicias, que también, ¿verdad?, tienen hojas parecidas a las hojas de plátano y banana. Las palmas de viajero, miren ustedes, las rabenalas son preciosas, ahí en la U tenemos de estas. Miren la mano de león, digamos. Son plantas que logran, si uno las cultiva, pueden, digamos, crecer, digamos, sobre los troncos de los árboles y le dan un aspecto selvático bien interesante. Las hojas, tenemos otras parecidas a las manos de león que están por aquí, miren. Y, digamos, también, ¿verdad? Son hojas grandes, vistosas, ¿verdad? Y ahí sacan la malanga, si alguno ha comido malanga, las raíces, ¿verdad? Tienen bastante almidón y se comen, ¿verdad? Tenemos calateas,
Las calateas son bonitas, miren, esta es una calatea. Miren, esas hojas también se parecen a las de plátano y banano, y estas son las que se utilizan para envolver tamales. Pero resulta que las flores, miren, las flores son preciosas, bonitas. A mí me encantan estas calateas, digamos, las hojas de machán le llaman. Digamos, las exportan a Estados Unidos a fin de año, digamos, las hojas para los tamales allá, ¿verdad? En Miami y todos los lugares donde hay bastante hispana, pues se vende bastante de esto, ¿verdad? Pues, y obviamente aquí en los mercados en Guate, pero las flores de estas plantas son preciosas. Obviamente dentro de las monocotiledóneas, las palmas, las verdaderas palmas, ¿verdad? También es un grupo grandísimo, la diversidad de palmas en el mundo es muy grande. Entonces hay un montón de palmas diferentes, ¿verdad? Y pues obviamente da una sensación a un lugar cálido, tropical, digamos, ¿verdad? Pues a la orilla del mar, ahí crecen las palmas, ¿verdad? Las orquídeas también, ¿verdad? Son plantas que son muy digamos, muy comercializadas, son lindísimas las flores. Las orquídeas de nuestro país está prohibida la comercialización, digamos, nuestras especies de orquídeas no se pueden comercializar, están dentro de un programa que se llama CITES, ¿verdad? Donde pues, se prohíbe de forma internacional el comercio, ¿verdad? Y está penalizado. Entonces, lo que están viendo ustedes ahí son orquídeas que han sido modificadas genéticamente, digamos, no son naturales, digamos, no crecen en ningún ambiente natural, digamos, es producto de entrecruzamiento entre plantas para dar origen, digamos, a lo que ustedes ven, pero es producto de la influencia del ser humano. Algunas son modificadas genéticamente, ¿verdad? De tal forma de que no son plantas que vienen de ambientes naturales. Entonces, estas plantas pues sí se comercializan. Y digamos, los genes originales vienen de Colombia, digamos, las de estas que están viendo en pantalla. Aquí en Guate tenemos un montón de orquídeas muy lindas, preciosas, que pienso yo que podrían ser utilizadas, digamos, para el ornamento, para pensar en, digamos, en cuestiones paisajísticas, pero digamos, no está permitido hacer eso, ¿verdad? Hay muchas personas que podrían vivir de este comercio, ¿verdad? Pero también entiendo que está la parte de las personas que abusan de los permisos, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay gente que se dedicaría a sacar las orquídeas de sus ambientes naturales y prácticamente no dejar nada en el ambiente natural, digamos, para que siempre exista material genético. Entonces, es muy difícil realmente encontrar una forma en cómo utilizar nuestra diversidad, ¿verdad? Y no lastimar, digamos, nuestras plantas que están conservadas, digamos, como para tener siempre un material disponible, digamos, para obtener bonitas flores, etcétera. O sea, la gente no busca, digamos, frutos, sino que se baja las plantas completas, digamos, las colonias completas de orquídeas. Ustedes lo logran ver en Antigua, Guatemala. Para el día de Candelaria está mucha gente en las esquinas vendiendo candelarias y esas las traen de ambientes naturales. Casi ya no hay candelarias en árboles ahora. Entonces, digamos, esa parte, la gente no quiere cultivar, sino quiere arrancar. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, digamos, yo estoy a favor de cultivar, ¿verdad? Nuestro material, pero no estoy a favor de que lo arranque y se utilice para vender. Hay sitios que están dedicados solo a orquídeas, digamos. Singapur es digamos, el paisajismo en Singapur es precioso. Si alguien quiere aprender de jardines tropicales, tiene que irse a Singapur. Allí los paisajes son preciosos, han utilizado orquídeas, un montón de plantas parecidas a los plátanos y otras más que son monocotiledóneas para, digamos, hacer paisajes con estas plantas.
Entonces, los jardines tropicales de Singapur vale la pena ir a verlos. Pues estas que están viendo ustedes ahí son candelarias, ¿verdad? Estas son las que venden para el Día de Candelaria, ahí creo que es en febrero. Y pues prácticamente pues así nos están acabando las candelarias, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Esta es la Flor Nacional de El Salvador, ¿verdad? Las bromelias, ¿verdad? Que se venden también, ¿verdad? Los gallitos. No es por las flores, ¿verdad? Lo que miran de colores ahí son unas hojas que se llaman brácteas, que son los que les da, digamos, ese aspecto llamativo. Tenemos aquí en Guatemala bastantes bromelias también, ¿verdad? Que al igual que las orquídeas son muy codiciadas, digamos, porque son muy bonitas. La barba de viejo es una bromelia, digamos, ¿verdad? Se vende para Navidad, para los nacimientos, digamos, pero también ya la tenemos en extinción. Hay jardines que están dedicados solamente a ser hechos con tulipanes. Digamos, los tulipanes no nos crecen acá de manera natural, ¿verdad? Porque son de mucho frío. Pero, digamos, en Europa hay jardines que son de tulipanes, ¿verdad? Prácticamente, digamos, los jardines que... Este es un jardín de un lugar que se llama Giverny, que lo hizo Claude Monet, digamos, y los pintó, digamos, se hizo su jardín y los pintó, ¿verdad? Y pues de ahí sacó varias de sus pinturas famosas con tulipanes, ¿verdad? Ahora voy a cambiar de grupo y les voy a mostrar las anas, ¿verdad? Digamos, dentro del grupo de las anas están las ninfas, las plantas acuáticas. Digamos, estas ninfas que están acá, le llaman ninfas, ¿verdad? Pero en realidad, pues son... algunos le llaman nenúfares, no sé. Los nenúfares son diferentes a las ninfas, digamos. Son acuáticos ambas, digamos, y se parecen las flores, pero son cosas diferentes. El asunto es que las ninfas, ¿verdad? Son plantas acuáticas y ¿verdad? Que también da un aspecto bien interesante a los bosques. Lo que están viendo en pantalla es una poza artificial que hizo Claude Monet en su jardín en Giverny, en Francia, y pues lo hizo precisamente para pintarlo, ¿verdad? Entonces, si alguien pues revisa las obras de Monet, pues son famosísimas por los lirios acuáticos. Él era impresionista, ¿verdad? Entonces, entre más se aleja uno de la pintura, la sensación de que eso es real se hace más grande todavía. Entonces, las ninfas tienen flores de diferentes colores, algunas son amarillas, moradas, blancas. Las nuestras de Guate son blancas y prácticamente están en nuestros bosques en Izabal, Petén, más o menos por ahí. Dentro de este grupo de plantas están las victorias, ¿verdad? Así se llaman. Son grandísimas, las victorias. Esta planta se llama Victoria amazónica, pues obviamente crece en el Amazonas, pero digamos la longitud o el diámetro de esta hoja es de 2 metros, imagínense, ¿verdad? Entonces, aquí logran ustedes colocar a un niño parado y no se hunde. Entonces, un niño puede estar parado ahí y no se hunde, y eso es porque esas hojas en sus tejidos internos tienen bastante aire, entonces flotan. Entonces, digamos, las ninfas y las victorias y todas estas plantas acuáticas, digamos, lo que está en la superficie del agua es la lámina de la hoja, pero hacia adentro del agua va el peciolo y hasta el fondo está la raíz, o sea, son plantas que se enraizan en el fondo del agua. Entonces son aguas poco profundas, o sea, digamos, no son varios metros de agua de profundidad, sino que es medio metro, es poquito, ¿verdad? Porque estas plantas se enraizan, digamos, en el suelo. De ahí con las magnólides, digamos, ¿verdad? Pues obviamente las magnolias, las plantas de las magnolias, digamos, son árboles que tienen flores muy lindas, ¿verdad? Y también son espectaculares. En Guate tenemos 18 magnolias diferentes, solo que nuestras magnolias no botan las hojas como en el caso de las magnolias europeas y las de Estados Unidos, ¿verdad? Porque como vivimos en el trópico, estas magnolias, las nuestras, no botan sus hojas, pero igual las flores son del tamaño de una mano, son impresionantemente grandes y blancas, bonitas, bonitas. Entonces es un árbol que vale la pena tener, nuestras magnolias.
La cosa es que las magnolias se cultivan, ¿verdad?, en los paisajes, en algunos lugares, paisajes públicos, digamos, miren. Los árboles que están viendo ahí al fondo, ¿verdad?, con flores rosadas o magnolias, ¿verdad? Hay otras que se utilizan como setos, ¿verdad?, que se llaman drimis. Los árboles de canela también son árboles que vale la pena tenerlos, ¿verdad?, por el aroma que sueltan cuando las personas caminan abajo de ellos. El aroma de canela, imagínense un caminamiento con aroma de canela. Es una cosa que vale la pena, digamos, los arbolitos de canela. La canela no es nativa de nosotros, pero igual, si hay árboles de canela acá, en los viveros les venden canela. Hay enredaderas que se llaman aristoloquias, que son bien rarotas, pero vean que las flores son bonitas, son bien raras. O sea, lo bonito de esta planta es lo raro. Entonces ahorita les muestro, miren el tamaño de esas flores, son del tamaño del brazo de una persona. Lo único es que en algún momento estas flores empiezan a tener mal olor, porque, digamos, para polinizar, el proceso de polinización sueltan un aroma como a carne podrida, digamos, y llegan moscas. Entonces, las moscas polinizan estas plantas. Entonces, el que quiera tener aristoloquias tiene que saber que pues, tiene que manejar el mal olor, ¿verdad? Entonces, o las corta en ese momento o pues se tiene que aguantar, digamos. Y por último, las verdaderas dicotiledones. Veamos, en esta época en Japón es la fiesta de los cerezos, ¿verdad? En Japón les llaman sakura, ¿verdad?, a estos arbolitos que son parientes de los duraznos, ¿verdad? Aquí en Guate, pues los cultivos de durazno, cuando miran que está en floración, ¿verdad?, los duraznales, se cunde de flores de color como blanco y es precioso verlos, ¿verdad? Lo mismo pasa con estos arbolitos en Japón, ¿verdad? Para Japón los sakura, ¿verdad?, los cerezos, son árboles, ¿verdad?, que forman parte de su cultura y pues en esta época del año es la fiesta de los cerezos y gente de todo el mundo viaja a Tokio y a algunas partes de Japón, ¿verdad?, para ver ese paisaje precioso, digamos. Entonces, digamos, los boletos de avión a Japón ahorita son súper caros porque todos quieren ver los cerezos en flor, ¿verdad? Claude Monet también se dedicó no solamente a cultivar tulipanes, digamos, sino que también rosas. Entonces hizo sus jardines de rosas. Las rosas también, ¿verdad?, forman parte de este grupo de las verdaderas dicotiledonias, solo que así como las conocemos hoy, no son las rosas de forma natural. Las rosas de hoy vemos que tienen muchos pétalos, digamos, 15, 20 pétalos, pero las rosas naturales solo tienen 5. Entonces, y las silvestres, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos hoy es una modificación del hombre, digamos, ¿verdad?, para que las rosas sean cada vez más llamativas, ¿verdad? Pero, digamos, de forma natural son solamente 5 pétalos. Son bien diferentes. También hay enredaderas dentro de este grupo de las verdaderas dicotiledonias, que, por ejemplo, las tumbergias de color moradito, las tumbergias de color como naranja, las tumbergias de color amarillo con café, ¿verdad? Que el templo de Santo Domingo, digamos, el convento de Santo Domingo está lleno de estas tumbergias, ¿verdad? Hay arbolitos, digamos, en oriente de Guatemala, el árbol del matrimonio, del Onyx regia, digamos, ese es un árbol que lo miramos en muchos jardines y pues las flores, se dan cuenta ustedes que son preciosas, ¿verdad? Esta es una leguminosa, es pariente del frijol. Esta es otra enredadera que es pariente del frijol, se llama mucuna. Y digamos, cuando esas flores ya dan frutos, cada semillita es lo que venden ahí en las ferias como los ojitos de venado que dan suerte, digamos. Entonces, aquí en Guate tenemos mucunas, ¿verdad? Y pues son enredaderas muy, pero muy bonitas. La verdad es que son llamativas y son de ambientes, digamos, tropicales, cálidos, húmedos. Está el jade turco también, miren, ¿verdad? Estrongilón, que también es una leguminosa, es pariente del frijol también. Y pues obviamente lo llamativo de esta planta es que las flores son como el color aqua,
Pues es una rareza porque, digamos, regularmente las flores no tienen esos colores, ¿verdad? Entonces, estas son diferentes. Algunos le llaman tumbergias a estos, pero estas no son tumbergias, ¿verdad? Se llama jade turco. El collar de la reina, por ejemplo, es otra enredadera muy bonita, ¿verdad? Las pasifloras, ¿verdad? Las flores de la pasión, digamos. Si han tomado maracuyá, pues los frutos de esta planta, pues es el maracuyá, ¿verdad? Las flores de esta planta, pues son lindísimas. Le llaman flor de la pasión porque miren, esta es una coronita de espinas, entonces le pusieron así por la pasión de Cristo, ¿verdad? Entonces se llama flor de la pasión, no es porque sea afrodisíaca, sino que es por la pasión de Cristo, ¿verdad? Aquí hay otras pasifloras, miren, que son completamente rojas, también hay en los viveros aquí en Guate, de estas dos hay en Guatemala, miren, en los viveros lo logran conseguir. Hay margaritones, digamos, que son de flores grandísimas, ¿verdad? Y también en los viveros se consiguen. Las gerberas, digamos, que son las que venden en las esquinas. Aquí en Guatemala, digamos, los que venden flores, ¿verdad? Son flores de corte, pues no son de nosotros, ¿verdad? Y obviamente esos colores no vienen de la naturaleza, son esos colores pastel, son trabajados genéticamente, ¿verdad? No son plantas naturales, digamos, el color no viene de forma natural. Pero digamos, jardines con estas plantas pues se miran preciosos también. Los claveles, ¿verdad? Sí son plantas que tenemos, ¿verdad? Nosotros con plantas tropicales, ¿verdad? Son verdaderas dicotiledóneas. Los liquidambas, que son los arbolitos que nos gusta poner en los arriates, en las carreteras, ¿verdad? Sí las tenemos como una planta que nos crece de forma natural en los bosques, están, digamos, camino a Cobán. Hay bosques naturales de liquidambas, digamos, para nosotros es natural esto, ¿verdad? Las bugambilias, ¿verdad? Que es parte del paisaje de Antigua Guatemala, ¿verdad? Los cactus, nosotros en Guate tenemos bastantes cactus, ¿verdad? Los jardines de cactus pues son bonitos, son llamativos, creo que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque los cactus, pues las espinas pueden dañar de forma muy seria a una persona y más a los niños, ¿verdad? Entonces aquí los jardines de cactus no son para niños, ¿verdad? Y pues al final pues lo que les quiero decir es que miren, la cantidad de plantas que existen y están disponibles para crear un paisaje pues es inmensamente grande. Digamos, de plantas con flores son 250,000 plantas con flores. De las que nosotros tenemos en Guate, digamos, nuestro inventario de plantas llega alrededor de 12,000 plantas diferentes. Entonces, digamos, es bien las opciones que podríamos tener nosotros para crear un ambiente paisajístico, digamos, en lugares públicos principalmente, ¿verdad? Lugares grandes, públicos, etcétera. Pues la paleta de plantas es bien grande, ¿verdad? Entonces, este es un campo, ¿verdad? Que digamos, pienso yo que hay poquita gente, poquitos arquitectos que se dedican a esto, ¿verdad? Digamos, el plus aquí sería conocer un poquito más de las plantas. Digamos, si manejan las plantas más lo que sus conocimientos de arquitectura, ustedes pueden hacer maravillas en ambientes exteriores. Obviamente también en los interiores, digamos, pero es muy difícil, digamos, llenar un ambiente, un área grande, digamos, con plantas. Pensar en todas esas cosas, pues es muy difícil. Y así que pues esta área del conocimiento de la carrera de ustedes es un área muy interesante, muy bonita. Yo le decía al grupo anterior que en algún momento de mi carrera pues yo quise ser arquitecto paisajista.
pero no conseguí financiamiento para mi beca, entonces pues ya no pude. Pero igual, ¿verdad? Si ustedes están en ese interés, ¿verdad? Es importante tener arquitectos paisajistas en los ambientes urbanos, ¿verdad? Porque prácticamente es para ambientes urbanos. Entonces, la carrera que ustedes tienen es una carrera preciosa, la verdad, es una carrera muy bonita, donde, digamos, las opciones que tienen ustedes para hacer un montón de cosas es inmensamente grande. Y el paisajismo es una de esas, ¿verdad? Entonces, pues por mi afinidad de las plantas, yo les digo, pues a mí me encantaría pues eso del paisajismo, ¿verdad? Entonces, es una buena área para trabajar. Así que aquí me quedo con ustedes, no sé si tienen alguna duda o comentario. Sí, María José. Pues yo nada más agradecerle, ¿verdad?, por la conferencia y también consultar si esa presentación es posible que nos la puedan dar o la que usted nos presentó, donde están todas las especies. Sí, con mucho gusto. Yo se la comparto a la profesora del curso y pues ella se la manda a ustedes. Solo que creo que es muy pesada, entonces tal vez hay que subirla a un drive ya y compartir el link para que la logren descargar. ¿Verdad? Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Sí, Melanie. Buenas tardes. Yo tenía una duda y es respecto de que tal vez usted me la pueda solucionar. Que hace tiempo escuché que para ver las raíces de un árbol podemos ver la copa de este. ¿Qué tan cierto es esto? Digamos, para saber hasta dónde se extienden las raíces de un árbol, eso pregunta. Ajá, que si un árbol es muy frondoso, sus raíces igual van a ser, se van a extender. En cambio, los que son altos, sus raíces van para abajo. Ok, mire, pues le voy a contar algo. Uno pensaría que los árboles extienden sus raíces muy profundo en el suelo y que tal vez sí es cierto, pero no son todas. Es, digamos, unas pocas raíces que solo sirven de anclaje. Digamos, la mayoría de las raíces de los árboles están en los primeros 30 centímetros de suelo y son las raíces que le sirven a los árboles para absorber agua y nutrientes. Eso sí, digamos, si uno quisiera calcular hasta dónde llegan las raíces, digamos, o calcular más o menos un área de raíces, uno calcula tomando en cuenta toda la copa del árbol, digamos. Entonces, entre más grande la copa, digamos, más se extienden las raíces. Esa sería la teoría. Pero si pensamos, digamos, en las raíces que funcionan para absorber agua y nutrientes, son los primeros 30 centímetros de suelo. De ahí todo lo que está por debajo son, si hay raíces, no son raíces para esa función, son raíces para anclaje, para agarrarse, ¿sí? Y no son muchas. Y regularmente, de forma natural, en los bosques, las raíces casi siempre penetran a lo más 1 metro de suelo, ¿verdad? Lo que sí hacen es que como se extienden hacia los lados, ¿verdad? Es como hacer una, no sé cómo le llaman ustedes, zapatas, creo que le llaman, cuando le hacen las bases, digamos, ¿verdad? Entonces se extienden hacia los lados en circunferencia y logran, digamos, tener un anclaje muy bueno. Pero regularmente no son muy profundas. Si hay ambientes secos, digamos, las raíces sí se meten más abajo buscando agua, eso sí lo hacen, digamos, pero digamos para buscar algún río subterráneo o algo, ¿verdad? Pero regularmente no es así, son los primeros 30 centímetros de suelo. Ok, gracias, muy amable. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Bueno, pues creo que ha sido bastante ilustrativo. Nos deja un panorama general de este tema tan amplio, ¿verdad?, de las plantas. Nuevamente, muchas gracias al doctor Vargas por esta colaboración que nos ofrece
y esperamos tenerlo en otra oportunidad, doctor, por acá con nosotros o en alguna consulta, ¿verdad? Ya saben ahora los estudiantes dónde pueden localizarlo. Muy agradecida. No sé si el profesor Tórtola quiere agregar algo. Nuevamente reiterar el agradecimiento por la charla y tan valiosos aportes para nuestra asignatura. Únicamente, muchas gracias. Muy bien, entonces, pues, si no hay preguntas, nos despedimos. El doctor tiene clase también ahorita, va corriendo y esperamos verlo nuevamente, profesor. Mucho gusto a todos los jóvenes y nos vemos en la próxima clase. Solo una última cosita antes de que se vayan todos. Mi último comentario hacia ustedes es que, digamos, lo más justo para nuestra diversidad natural, o sea, las plantas que son propias de Guate, lo más justo es que las usemos para nuestros paisajes y que tenemos una gran cantidad de plantas que pueden ser útiles para eso, ¿verdad? Solo que hay que buscarlas y hay que pues hacer proyectos, yo no sé, ¿verdad? Algo para darle, digamos, esa importancia a estas plantas, porque tenemos plantas preciosas, de veras, sí las tenemos, y es justo que las usemos, digamos, que no estemos buscando plantas de otro lado, digamos, sino que nuestras plantas son, pues, son lo suficientemente bonitas y útiles como para usarlas en nuestros paisajes, ¿verdad? Entonces, se los dejo, ¿verdad? Y gracias, ¿verdad? Por tenerme acá con ustedes y nos estamos viendo a la próxima. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Se cuidan. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Adiós. Adiós.